Bueno, mis estimados internautas, y bienvenidos una vez más a Y así llegamos hasta aquí. Hoy estamos su compañero de siempre, Melba Hernández y Eric Puentes. Y tenemos un invitado de lujo, a Ludwig Moreno, que es un médico radiólogo experto en buscar, pesquisar acerca del cáncer, pero sobre todo acerca del cáncer de la vida política venezolana también. Bienvenido, Ludwig. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Melba. Contentísimo de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, de verdad, Ludwig, porque nos ha costado mucho en relación a la luz y el internet para que llegáramos a esta conversación. Y para no perder mucho tiempo, tú sabes que el programa se llama Y así llegamos hasta aquí. En la primera parte vamos a darle con tres figuras, tres personajes de expresidentes de Venezuela que te van a salir, y tú se llama Sin pensarlo dos veces. Tú nos vas a decir qué opinas de él y después continuamos con la parte del programa. Vamos entonces, Eric. Bueno, y sin pensarlo dos veces, nosotros hacemos nuestro mágico clic y comienza la tómbola a girar y nos va a aparecer el nombre de un personaje de la política venezolana. Vamos a ver quién es el primero. Vamos a ver. Lilian Tintori, Ludwig. Lilian Tintori, pues, es la esposa de Leopoldo López y fue parte de la trama para mantener la estabilidad política durante el supuesto encarcelamiento de Leopoldo López, el líder de un partido, miembro del Internacional Socialista, miembro de la MUD, miembro de la coalición de socialistas que ha mantenido el engaño en Venezuela, y ella, por supuesto, que hizo un trabajo estelar apoyado por los medios de comunicación, yendo a la cárcel, pegando gritos desde una reja, haciéndose pasar por víctima, viajando por todo el país, recibiendo dinero que por algún error de alguna fuerza de autoridad pues se encontró en una camioneta con 200 millones de bolívares en efectivo, y pues es parte también del elenco de personas, de farsantes, que ha mantenido la estabilidad política dentro de Venezuela. Uy, no fue conmigo. Perfecto. Eso fue breve. Sí. Quiero que sepan que fue breve. Ajá. Vamos sin hablar de la abuela, de la plática de la abuela, ¿te acuerdas? Esa fue, ya la mencionó. Ah, ok. Chacho, no fue conmigo y dolió. Vamos con el segundo. Si fuera boxeador, Diosdado Cabello. Ay, papá. Diosdado Cabello es un militar que realmente tiene mucho poder en Venezuela, es parte de la evolución política que nos trajo aquí y estuvo al lado de Hugo Chávez Frías, y pues realmente ustedes comprenderán que estando yo en el estado Monagas y siendo él de uno de los pueblitos que están cerquita de Maturín, lo mejor es que ustedes hagan sus propias investigaciones y averigüen cuál es la posición que ocupa Diosdado Cabello dentro del complejo esquema de dominación, de engaño y de sostenimiento de la estabilidad política de lo que Julio Borges ha denominado narcoestado. Perfecto. Vamos con la tercera y el tercer y último personaje. Leopoldo López. Pero a ustedes sí les gusta darle tribuna a los farsantes, ¿vale? Ese es al azar. Leopoldo López. Leopoldo López vino para acá, para Monagas, por cierto, cuando era uno de los precandidatos electorales en 2012, en una campaña que hizo la MUD junto con Diego Arria, junto con, ¿cómo se llama? Bueno, realmente María Corina Machado, Pablo Medina, Juan Pablo García, no me acuerdo bien el de Un Nuevo Tiempo, y obviamente Capriles. Él es parte de esta farsa, él es parte del engaño, es miembro del Internacional Socialista. Algunos creen equivocadamente que él es el que gira las instrucciones dentro de Voluntad Popular. No, él es solamente una figura más del elenco, del engaño, de la mentira, de la farsa, de la manipulación por la cual, o con la cual mantienen a la gente teniendo expectativas sobre salidas que no se pueden producir en un país
como Venezuela, que está encima del más grande charco de petróleo del planeta, pero en el cual se hacen colas kilométricas. Y recuerden que Leopoldo López montó la escisión de un partido político que provino de un nuevo tiempo, que provino a su vez del dinero, que pusieron grandes cantidades de dinero, se dice que los dineros, no hay forma de verificarlo o no. El hecho es que es un partido colorado, identificado con el color naranja, y es un partido de la Internacional Socialista, que ha puesto cualquier cantidad de diputados, de alcaldes, de gobernadores en situaciones de cogobierno con el actual régimen. Y yo pienso que lo más sano que podemos hacer con Leopoldo López como persona, después de la farsa, de su encarcelamiento, de su supuesta fuga, y de hacernos creer que es él el que toma decisiones cuando solamente es un peón dentro de este delicado juego de manipulación y de engaño a la gente, y de colocar a personajes en una supuesta alcaldía, por ejemplo, como tuvimos aquí en Monagas, un alcalde de Voluntad Popular que salió huyendo y nadie defendió esa supuesta alcaldía, como lo fue Warner Jiménez. O una diputada como María Gabriela Hernández, por ejemplo, que entró por Voluntad Popular y a mitad de camino se pasó para Primero Justicia, ambos partidos totalmente despreciables por ser cómplices, por ser de izquierda, por ser de la Mesa de la Unidad Democrática, que a su vez es otra farsa. Pues en realidad lo más sano que podemos hacer, y los invito a que hagan el esfuerzo, es ignorar a estos personajes por cómplices y por traidores, pues, por no hablar claro. Perfecto. Vamos entonces a seguir en nuestra parte y así llegamos hasta aquí, Ludwig. Pero Reséñanos y fíjate así algo, llegamos hasta Melba, aquí. fíjate algo. Ludwig, la idea fundamental de esta sección es que precisamente personas como tú digan estas opiniones al público en general, porque eso es una cosa que nosotros sabemos, pero la gente tiene que enterarse no solamente por la boca de Mel Hernández y Eric Fuente en cada programa, sino darse cuenta de que Ludwig opina lo mismo, de que viene gente como Noel y le dice lo mismo, de que cada uno de los que viene, hay gente que no, hemos tenido invitados que han dicho que Leopoldo lucha por la libertad y a nosotros por poco nos da un ataque al miocardio, ¿no? Pero, claro, porque es que a esta altura parece insólito que alguien todavía crea que ese señor está luchando por algo que no sea sus propios bolsillos, ¿no? Y sus beneficios. Entonces, la idea fundamental es esta, que nosotros podamos decirle a la gente a través de múltiples voces qué se opinan de esos rostros que muchos ven a través de la única ventana que tienen, como gente que está luchando, que se ha sacrificado, que se han inmolado, y podamos abrir los ojos un poquito a la realidad. Melba. Exactamente, vamos a continuar. Tú sabes que tengo un tembleque, porque como el internet, ¿verdad?, interrumpe tanto, entonces por eso es que ustedes me ven así. Vamos a darle, Ludwig, es importante tu perspectiva, tus conocimientos, tus conclusiones, y así llegamos hasta aquí, voto a voto, fraude a fraude. Lo más que tú puedas decirnos a nivel de preescolar, para que entendamos. Respecto a cómo llegamos hasta aquí, mira, el primer problema de cómo llegamos hasta aquí fue haber permitido que este evento puntual, que quiero definirlo brevemente, el evento puntual de las elecciones, es un instante en el cual se vota, es un instante que está precedido de una gran cantidad de hechos y que, por supuesto, después de el momento en que votas, suceden otra cantidad de eventos. Las elecciones como tal, para que sean libres, transparentes y justas, tienen que garantizarte que la persona que vota no esté bajo fraude y no esté bajo cohecho y no esté bajo soborno. Es decir, que la persona no esté recibiendo una lámina de zinc para poder ir a votar, o que no le esté diciendo que va a perder su trabajo de portero en la escuela si no vota de una o de otra manera. Pero además de eso, tienen que ser transparentes. Todo el mundo debe entender lo que está sucediendo en el proceso electoral. Todo el mundo debe ser capaz de entrar en cualquier evento, en cualquier instante de ese proceso electoral y entender qué pasó con su voto y qué pasó con el voto de su vecino o de su vecina. Y tienen que ser justas, porque no es posible que en Venezuela se hayan producido elecciones en las cuales una mayoría, una evidente mayoría, determinaba pequeñas cantidades de representantes. Entonces, en Venezuela las elecciones no son ni libres, ni transparentes, ni justas. Pero dejaron de ser libres cuando se produjo el clientelismo político.
Evidentemente la gente piensa que el fraude es que te agarraron el voto, te metieron la mano en la caja y le quitaron 10 votos a una persona y le pusieron 10 votos a la otra. Pero no, como les estoy diciendo desde el principio, para que sean libres, transparentes y justas, la persona no puede estar bajo cohecho y bajo fraude. Y en Venezuela se produjo desde la Cuarta República, desde el pacto de puntos fijos, se produjo un proceso de clientelismo, se produjo un proceso de entrega de prebendas a cambio de apoyo político. Y eso fue eso fue erosionando la verdadera capacidad de decidir de manera libre y de hacer que la gente tuviera que votar de una u otra manera dependiendo de sus necesidades económicas. Y la gente perdió libertad. Además de eso, los medios de comunicación ejercieron un efecto terrible. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y esto sucedió dentro de ese grupo de sucesos que ocurren antes de las elecciones. Sucedió porque se produjo una política de pacificación motivada o promovida por Rafael Caldera, que parecía copellano, pero realmente era comunista, que permitió que los guerrilleros armados, movidos y financiados por Castro desde Cuba, pasaran de ser guerrilleros a ser políticos. Entonces tú ves a personas como Pompeyo Márquez, o como Teodoro Pekov, o como Américo Martín, el comandante Juan Conde, los ves haciendo política. O José Vicente Rangel. Ese fue el gran error de Venezuela, haber permitido que los asesinos que dispararon contra los militares, que hicieron que más de 100 militares efectivos se pasaran a la guerrilla y murieran peleando por ideales de comunismo, ideales de basura socialista, de destrucción de la sociedad, de eso que ha mutado hoy a cualquier tipo de aberraciones sociales y que está destruyendo gran parte del planeta, inclusive está destruyendo los recursos naturales no renovables, como lo vemos con los derrames petroleros por la irresponsabilidad que incurre el comunismo en permitir derrames y en permitir que se destruya Canaima y en hacer tantos y tantos desastres en muchos países, no solo en Venezuela. Pues Rafael Caldera y el grupo de copellanos que conspiraron y que fueron deteriorando la moral de la Cuarta República después de que se permitió que el gobierno de Pérez Jiménez cayera, y después de que se permitió que un venezolano como Pérez Jiménez, que indudablemente tenía su falla y que venía de todo un proceso de caudillismo, perdiera el norte de Venezuela y se tuviera que ir de Venezuela antes de dispararle a los cadetes, pues en ese momento comenzó, digamos, la infiltración del comunismo, guiada por Rómulo Betancourt, la infiltración del comunismo que permitió que a Raúl Leoni, un caballero, un verdadero presidente que hizo maravillas de obras en Venezuela, le vinieran a invadir o nos vinieran a invadir por Machurucuto, y nadie dice lo de Machurucuto y no se dice en las escuelas y no nos mandan a los muchachos a que hagan investigaciones sobre la invasión armada de los guerrilleros en Machurucuto, en la cual participaron, por supuesto, personajes pues, muy, muy tristes y muy grises de la política venezolana, que gracias a haber coronado, como coronaron por esta supuesta política de pacificación, haber borrado sus huellas de destrucción y de asesinatos, y de haber tomado el control de los medios de comunicación y de haber tomado el control de la educación de los venezolanos, poco a poco fueron infiltrando, erosionando, produciendo un clientelismo, y esto permitió que en un parpadeo histórico, porque 50 años es un parpadeo histórico, ellos hicieran los golpes de Estado, y después de los golpes de Estado, pues obviamente le devolvieran la deliberación política, le devolvieran sus derechos políticos a los golpistas, y gracias a esta devolución de derechos políticos a los golpistas y al excelente trabajo que hicieron los medios de comunicación al servicio del establishment internacional, pues llegamos hasta aquí. Las elecciones solamente fueron la manifestación puntual de toda esta serie de errores, de toda esta serie de convenios, del pacto de gobernabilidad de punto fijo y del pacto de gobernabilidad que luego ocurrió entre los socialistas de la Mesa de la Unidad Democrática cuando se sentaron en la mesa de negociación y acuerdo a enfriar el balón, a dar estabilidad política, a permitir gobernabilidad. Recordemos que en esa mesa de negociación y acuerdo se sentaron Timoteo Zambrano y Nicolás Maduro, entre otros personajes, y luego de esa mesa de negociación y acuerdo se produjo, y dentro de ese marco se produjo un plebiscito, que es un concepto que, bueno, es un poquito complicado explicarlo en este momento quizás,
pero el plebiscito no existe en ninguna de las constituciones de Venezuela y fue solicitado por escrito por Antonio Ledesma, por Eduardo Fernández, por Henry Ramos Alup, por Julio Borges, como abogados, apoyados con otros venezolanos. Ellos solicitaron un plebiscito, una cosa que no existía en la Constitución. En vez de decir que en la Constitución no había plebiscito y que si se iba a producir un revocatorio en el año 2004, tenía que ser un revocatorio como lo que establecía la Constitución que ellos reconocían como valedera, que es la del 99, pues no, ellos agarraron y dijeron, nos gusta el plebiscito, aunque no sea constitucional, y estamos solicitando un plebiscito. Esto lo hicieron el 29 de septiembre del año 2003, y un mes después de esa solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia diciendo que estaba bien, que era bueno el plebiscito. Pero los que lo solicitaron fueron estos 4 abogados, traidores, farsantes, irresponsables, uno de los cuales apareció entre los nombres que vi que ustedes me iban a preguntar y estaba ligando que fuera él, Antonio Ledesma, porque la gente no entiende la magnitud de la complicidad que existe entre estas 4 figuras por haber solicitado un plebiscito inconstitucional en el año 2003 y haber realizado la patraña de fraude del año 2004, que fue desde el momento de su solicitud el origen de todo lo que nos está pasando en este momento. Eso es traición. Me gustaría que reseñaras un poco qué pasó en ese 2004 en relación a esa abstención donde el ciudadano en masa respondió y qué pasó después, porque hay mucha gente que todavía no entiende y eso nos ha traído hasta aquí en relación a la abstención y el voto, que vamos a hablar de eso más adelante. Ok, la abstención fue en el año 2005, cuando las elecciones parlamentarias que ocurrieron después del fraude, el fraude a 2 bandas, el fraude con Estado, el fraude solicitado por estos 4 personajes abogados. Ellos solicitan que se produzca un plebiscito. El plebiscito se hace por primera vez con las máquinas de Marmati, que son unas máquinas de lotería fabricadas por Olivetti, modificadas sobre la marcha con dinero del fisco venezolano para transformarlas en máquinas de votación y hacer toda una transnacional de fraude. Por supuesto, un fraude siempre a 2 bandas, un fraude siempre con apoyo de la supuesta oposición. Ese fue el fraude del 2004, con un crecimiento del registro electoral abrumador, aprobado por Félix Arroyo, que fue una de las personas que promovió la compra de las Smartmatic, y Félix Arroyo es ahora pues uno de los miembros de la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional, y antes fue uno de los principales auditores del registro electoral y de las máquinas per se. Imagínate, primero las prueba, primero las aprueba, las manda a comprar, las manda a construir y después las audita. Imagínate si va a decir que no sirve, ¿no? Ok, claro. Este señor Félix Arroyo y Henry Ramos Alup, Julio Borges, Antonio Ledesma y todo el que participó en ese proceso de engaño desde el 2002 hasta el 2004, incluyendo, por supuesto, a María Corina Machado, que desde Súmate pacificó a la gente y la desmovilizó para engañarla, llevándola a un plebiscito inconstitucional, hicieron el fraude. La gente se desmoralizó por el fraude y al año siguiente, en el 2005, hubo unas elecciones parlamentarias que sí fueron las que ocurrió una mega abstención, que tal y como sucede ahora, fue una mega abstención por decepción, que fue aprovechada y capitalizada por los partidos políticos socialistas y farsantes, que llamaron a que la gente no votara, entre ellos Henry Ramos Alup, y por supuesto el clero, siempre Moses, que es como Orwell genialmente, de manera genial, pues personifica a la iglesia dentro de un cuadro de dominación. Los invito a que revisen el libro, es muy pequeño, es muy claro, de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Él personifica a la iglesia como Moses, y la iglesia, tanto en aquel momento como ahora, está diciendo que está perdonando pues a los partidos políticos, está diciendo que es correcto que la gente no vaya a votar, pero se quedan en la abstención. ¿Y qué fue lo que sucedió en el 2005? Que mientras Henry Ramos y María Corina llamaron a la abstención como consecuencia de la decepción del fraude del 2004, inmediatamente después de las elecciones, el otro farsante, que es Julio Borges, convocó el 23 de enero a una mega marcha, y la gente, llevada por los medios de comunicación manipuladores, acudió a esa marcha, y fue el 23 de enero al CNE a reconocer a una Asamblea Nacional que fue la denominada Roja Rojita, que mandó, digamos, que legisló desde el año 2005 hasta el año 2010. Entonces tú no puedes decir que hay abstención, no puedes decir que no vas a participar en un proceso electoral y después vas a reconocer los resultados, porque si los reconoces es como que si hubieras participado y hubieras perdido.
realmente si vas a decir que no vas a participar y vas a llamar a que la gente no reconozca estos resultados, tienes que rechazar el resultado, tienes que rechazar las consecuencias del proceso electoral y tienes que llamar, en este caso, pues a una refundación de la República. Pero no tiene sentido que Julio Borges diga que esto es un narcoestado y que después de decir que es un narcoestado llame a la abstención y que después de la abstención reconozca los resultados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Estabilizar el narcoestado y obviamente cobrar a través quizás de un premio como el Sájarov, que es un premio nombrado por un trabajador ruso y que es un premio de una buena cantidad de miles de dólares y de miles de millones de bolívares actualmente. Entonces, mira, esta es una situación clientelar en la cual los intereses de quienes viven en el exterior, de quienes manejan las grandes empresas del exterior, de quienes dependen económica y energéticamente de países como Rusia. Una cosa que ha quedado bien clara luego de las denuncias de Donald Trump, de que Alemania, por ejemplo, depende energéticamente de Rusia, y siendo consignataria de la OTAN, no tiene sentido que un país como Alemania dependa de Rusia, defienda las políticas energéticas de Rusia, que tiene intereses profundos en Venezuela a través de Rosneft y a través de los campos petroleros, y así Venezuela dejara de producir petróleo. Eso le produce ganancias a Rusia porque permite que coloque sus productos al precio que quiera, porque no tiene la competencia de la empresa petrolera que antes era la principal empresa del planeta, como lo fue PDVSA y como fue destruida gracias al chavismo y a la complicidad de la Mesa de la Unidad. Entonces, mira, son todos unos elementos complejos de geopolítica, de la ubicación de Venezuela a 20 minutos de Estados Unidos en un viaje aéreo, en el norte de Sudamérica, rica en coltán, rica en torio, rica en oro, rica en petróleo, y la gente aquí haciendo cola de 2 días para echar gasolina, mientras estamos sobre el principal y más grande de los charcos de petróleo del planeta. Este es el resumen, el triste resumen de la realidad de Venezuela, en la cual nos han hecho cada vez más pobres mediante una manipulación política en la cual nos llevan a elecciones, y sea a través de la vía de la abstención, como en el 2005, como en las elecciones presidenciales del 2018, o como pretenden repetirlo ahora en estas elecciones, en esta otra farsa electoral, para después aceptar, reconocer, cohabitar y hacer comisiones mixtas como las que existen en Venezuela, o aprobar los bonos, como lo hizo la Asamblea Nacional, los bonos de 2020 de PDVSA, para mantener la tranquilidad y la felicidad de los intereses económicos de los extranjeros que chupan, que ganan y que viven bien, mientras los venezolanos, que somos los dueños y los herederos de nuestra riqueza, pues vemos tristes situaciones como las que estamos viviendo. Cada día está peor. Miren, vamos a hacer un previo. Vamos a recordarle a la gente que hay que suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, y además este programa hay que compartirlo, porque si usted no lo comparte, la gente no se va a enterar de todo esto que ha contado Ludwig, y que al volver vamos a repetir eso que dijiste de María Corina, porque hay que repetirlo, lo de aquel mareo consúmate, no, porque es que la gente cree que no, ella está impoluta, ella siempre le ha dicho la verdad en la cara. Entonces, para irnos, repítele ese pedacito, ¿cómo fue lo de súmate? Mira, el problema principal está o reside en que en Venezuela no existe el plebiscito. Ahorita andan una cuerda de payasos farsantes y socialistas hablando otra vez de plebiscito. Lo hablaron en el año 2017, en ese momento hicieron un plebiscito en el cual movilizaron a cientos de miles de venezolanos a que cuidaran ese proceso electoral, que supuestamente era una consulta vinculante, cuando lo que se necesitaba era justo lo contrario, impedir las elecciones de la constituyente, que ellos aceptaron y después salieron con este plebiscito. Y hubo otro plebiscito que es el del año 2004. Pero en Venezuela no existen los plebiscitos, no están en las constituciones, ni en la que usted quiera creer ahora, ni en la que quisiera haber creído antes del año 99. La que usted agarre no tiene plebiscito. Entonces, si no hay plebiscito, el que proponga plebiscito lo que está haciendo es algo fuera de la Constitución. Y si se están promoviendo eventos fuera de la Constitución, pues es con una única finalidad: continuar la conchupancia, continuar la cohabitación, continuar el cogobierno corrupto que mantiene la estabilidad política. En el caso de María Corina Machado, ella hizo o lideró un esfuerzo titánico haciendo que cientos de miles de millones de venezolanos recogieran sus datos, colocaran sus datos
en procesos de firmazo y de reafirmazo y de reparo, con la esperanza de hacer un referendo revocatorio. Y, sin embargo, en una resolución del CNE que fue publicada, si mal no recuerdo, el 25 de septiembre del año 2003, se establecía perfectamente que no iba a ocurrir un plebiscito en el artículo 60 de esa resolución, sino que lo que iba a ocurrir, de que no iba a ocurrir un referéndum revocatorio, sino que lo que iba a ocurrir era un plebiscito. Ahora, lo entendimos nosotros unos años después, que no sabíamos de leyes, que no sabíamos de eventos electorales, que tuvimos que aprender para poderle explicar a la ciudadanía el fraude a dos bandas que se comete por la participación de los cómplices dentro de la mesa de unidad. Bueno, mis estimados internautas, entonces les agradecemos que sigan ese consejo, activen la campanita, compartan, y Ludwig, venimos con la segunda parte. En esta segunda parte, que se llama Nos habla la historia, vamos a utilizar una aplicación que al azar nos va a mostrar unas fotografías. La pregunta es, ese personaje de la historia que te aparece en pantalla, ¿qué te diría hoy de la situación tan crítica que se vive en Venezuela? Vamos con el primero. Todavía no sale, ahora sí. George Patton. Mira, los norteamericanos inicialmente estuvieron alejados o trataron de alejarse de la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Y yo estoy seguro de que la intervención de los norteamericanos fue absolutamente determinante cuando ellos se dieron cuenta de que la expansión nazi venía con todos los hierros. Y lo más importante que yo recalcaría del esfuerzo que hizo el general George C. Patton fue haberse sumado a una coalición de países. Y en este momento, realmente los venezolanos necesitamos hacer una coalición, poner aparte nuestras diferencias, poner aparte nuestras rencillas anteriores y hacer tender puentes para hacer una coalición que pueda hacerle frente al socialismo que tiene dinero, al socialismo que es financiado por Soros, al socialismo que tiene medios de comunicación, al socialismo que tiene oficiales de bajo rango sometiendo a la gente a las estaciones de servicio. Tienen demasiados tentáculos y nosotros no podemos seguir cada uno por su lado creyendo que vamos a lograr deponer a esta nueva amenaza que se extiende como una sombra encima de todo el planeta, porque no es Venezuela sola, es Venezuela, es Irán, es China, es Rusia, y los venezolanos individualmente no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que asegurarnos de que no nos vuelvan a infiltrar y tenemos que tender los puentes necesarios para poder hacer una estructura. Y yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de revisar un artículo que publiqué hace tiempo, que se llama, en noviembre del año pasado, que se llama Una derecha sin rostro. La pueden buscar así mismo en Google, donde expongo que sin estructura nosotros los venezolanos no vamos a poder mantener la gobernabilidad del territorio y mucho menos vamos a poder recuperar la soberanía del territorio. Necesitamos una estructura y esa estructura tiene que ser la unión de varias personas, de varias individualidades que depongan sus diferencias, que suelen ser menores o que suelen ser, digamos, algo que ocurrió en la historia de cada uno de nosotros y que ya pasó, y que en este momento todos estamos convencidos de cuál es el verdadero camino para recuperar la soberanía del país. Muy buena esa descripción. Ahora vamos con el segundo. Renio Tolina. ¿Qué te diría hoy, Reni, de la situación de Venezuela, Ludwig? Se los dije, pero no me pararon bola. Listo. Perdona que sea tan directo, ¿no? No, listo, perfecto. Esto es, aquí no hay censura. Tercer y último personaje. Douglas MacArthur. MacArthur, bueno, otro general, pues,
fíjate tú, me estás poniendo dos militares y un civil. El problema es que los militares que me estás poniendo, pues son militares de Estados Unidos, son generales y son oficiales, pues que pertenecen a una moralidad y que pertenecen a una estructura de defensa de ideales como los estadounidenses, que no han sido o no han logrado o no habían logrado ser erosionados para el momento en el cual ellos intervinieron de manera exitosa en la historia. Sin embargo, los venezolanos no contamos con generales de esa magnitud, ni uno solo de los generales está libre de pecado. Los he visto personalmente repartiendo tickets de gasolina escondidos a 5 cuadras de una bomba de gasolina. Es realmente triste que alguien que haya jurado defender el territorio nacional, pues esté dedicado a cosas tan absurdas y tan obscenas, como que en lugar de defender y de recuperar la soberanía de un país que tiene las mayores reservas de petróleo comprobadas del planeta, pues se dedique a permitir que la gasolina iraní que nos entregan para mantener sus oscuros intereses multipolares, geopolíticos, etcétera, los iraníes, pues un general participe de la repartición de esa gasolina iraní, en vez de entender que los venezolanos teníamos la mejor empresa petrolera del planeta y que podríamos actualmente estar no solo recuperando esa empresa petrolera, sino desarrollando energías renovables, energías no contaminantes, con nuestra extraordinaria ubicación y con nuestro extraordinario capital humano, que lamentablemente se ha tenido que ir del país en gran medida, precisamente debido a que nuestros militares se permitieron el lujo de corromperse desde el Plan Bolívar 2000. Así que mira, mi respeto, mi admiración para el general MacArthur y su papel en la historia, para personajes como él, como Charles de Gaulle, que bueno, me hubiera encantado que lo pudiéramos ver en esta oportunidad, siendo uno de los más importantes personajes de la historia de la Segunda Guerra Mundial, al llamar a la resistencia francesa que se organizara en aquella oportunidad, deponiendo las diferencias históricas que han tenido los franceses con los ingleses, los hemos visto en cientos de guerras en cruzadas, y se puso de acuerdo con su contraparte en Inglaterra. Realmente, pues lo que nosotros debemos hacer, y quisiera cerrar pues con este comentario, es que las individualidades que estamos convencidos de que Venezuela debe salir de esta situación y que no lo puede hacer con las Fuerzas Armadas Nacionales, de ninguno de sus estratos, de ninguno de sus rangos, de ninguno de sus grados, pues debemos organizarnos, debemos realmente pasar a un proceso en el cual apoyemos a los líderes que están en el exterior, a personas valiosísimas de la talla del almirante Carratú Molina, por ejemplo, de un economista y una persona que realmente sabe cómo podríamos manejar la situación de transición y de recuperación de la soberanía y del gentilicio nacional, como lo es García Banks, de un comunicador y de una persona con carisma y un conocimiento profundo de la realidad del país, y una llegada y un ataque muy bueno desde el punto de vista de los medios, como lo es mi colega, el doctor Wilfredo Bello, de personas que indudablemente han tenido una participación en la historia y que han podido reconocer en carne propia los errores del comunismo y han podido promover la necesidad de una mano dura para poder recuperar y reestructurar el país, como Alberto Franceschi, e indudablemente mi reconocimiento máximo a uno de los que ustedes han podido invitar aquí, a mi amigo Noel Leal, quien desde el principio mantuvo una claridad absoluta acerca del interés, de la manipulación y de la conestación que existe entre la izquierda, las dos partes del chavismo, el chavismo azul, que es la Mesa de la Unidad, y el chavismo rojo, que es el que la mayoría de la gente puede ver. Bueno, mira, Bueno, una preguntita. Entonces, ya va, espérate, que yo tengo que interpelar aquí a Ludo. Estamos hablando de estos personajes que tú estás llamando en este momento, Maribán Caratú. Tengo entendido, ya que tú estás apoyándolo, que él apoya de manera directa o indirecta, porque como hay manejos políticos, ¿verdad? Tras telones,
a Franceschi y Franceschi a su vez a Baduel. Entonces, yo quiero que tú, como amigo mío, compañero y que te amo, me digas o me aclares eso. Mira, si los rusos no se hubieran puesto de acuerdo con los norteamericanos, ahorita todos estuviéramos hablando alemán o estaríamos muertos por negrito. Existen momentos en los cuales deben unirse fuerzas y este momento es uno de esos. Debemos unir fuerzas con otra vez los rusos y los norteamericanos. Bueno, en este caso, pues no los rusos, ¿no? Ellos están detrás de esto. Lo que quiero decir es que no le veamos tanto defecto a Alberto Franceschi. Él sí apoyaba indudablemente a Baduel porque sí creía que Baduel tenía la influencia de poder dominar militarmente o poder convencer mediante su injerencia, su trayectoria a los militares de Venezuela. Pero ese momento pasó, o sea, el momento de Baduel pasó y ya Alberto Franceschi lo reconoció, ya él entendió que si bien en esa oportunidad había que tender puentes, o él proponía que era necesario tender puentes para que Baduel militarmente pudiera organizar a las Fuerzas Armadas venezolanas que consideraba existía Franceschi, tenían todavía lealtad y tenían todavía pundonor y podían estar interesados en recuperar la soberanía del país. Ese momento ya pasó. Baduel pasó a la historia, se cayó preso, ya los militares que creían en él se fueron de baja, ya los militares que están actualmente en posiciones de mando y comando lo recordarán por la historia, pero la posición de Baduel ya no existe. Es como, y perdona que dé el salto, en estos días me preocupé mucho por la posibilidad de que repitieran la realización de una lista Tascón por la torpeza y la falta de visión política de algunos farsantes que se están introduciendo o de algunos inocentes que pretenden participar dentro de esta política de transición que debemos construir. Y querían hacer otra vez, retomar los datos de algunos venezolanos, en este caso, por ejemplo, el personal de salud, manipulados desde Médicos Unidos de Venezuela, que es un brazo político de la Mesa de la Unidad, controlado por la izquierda dentro de los médicos venezolanos, y querían tomar los datos de los médicos venezolanos para hacer una nueva, qué sé yo, una nueva base de datos, ¿no? Y cuando yo denunciaba esto por las redes, que la gente no debe darle sus datos a los socialistas de la Mesa de la Unidad para absolutamente nada, me decían que los datos ya estaban tomados desde la lista Tascón. Y fíjate, la lista Tascón se hizo hace 18 años, Melba. Eric, 18 años es la edad que tiene una enfermera que cumplió ahorita esa edad para entrar a trabajar como enfermera en un hospital. Es decir, que nació y cuando la lista Tascón se estaba haciendo. Por lo tanto, ellos necesitan actualizar esas listas, ellos necesitan, los socialistas, mantener el control y por eso utilizan este tipo de artimañas. ¿Y por qué hago este salto? Porque es que los tiempos han cambiado. La muchacha que nació en el año 2002 ni se enteró de lo que sucedió con la lista Tascón y hoy puede cometer el error de introducir sus datos de caer en la trampa. En una base de datos. Y ese mismo ejemplo en el cual nos damos cuenta de que los que estábamos viendo la situación en el año 2002 permitimos que hubieran transcurrido 18 años, también sirve para explicar que lo que era Baduel en el año 2002, pues simplemente cambió diametralmente. Ya Baduel no existe dentro de la política o dentro del estamento militar como un referente, y Alberto Franceschi lo entendió, y Alberto Franceschi ha dirigido desde el grupo de los repúblicos una excelente política de recuperación de los valores nacionalistas y de los valores venezolanos, patrios, y lo ha hecho junto con el doctor Wilfredo Bello y junto con otros repúblicos que merecen nuestro respeto, y pienso yo que han hecho un trabajo extraordinario, y por eso es que los llamo, y por eso es que les pido a ustedes desde las redes y a cualquiera que nos escuche, que los ayudemos a que limen sus asperezas, porque estas personas que les he nombrado, estoy seguro que desde el exterior pueden organizar un verdadero cambio en el país sin exponer nuestros datos, sin exponer los datos de los que mantengan el anonimato, sin cometer la torpeza de pedir un pasaporte o pedir una cédula de identidad para que la gente pues tenga el miedo de que eso va a caer en manos del que le vaya a prohibir
entrar, salir o enviar dinero a sus familiares y amigos. Ese creo yo que es el mensaje principal y pues así como en el año 2002 la gente estaba naciendo y actualmente puede cometer el error de introducir sus datos, ese enorme cambio histórico también ocurrió en cuanto al estamento militar, en cuanto a Baduel, y por eso les digo que a estas alturas del juego, del partido, deben establecerse y deben tenderse los puentes necesarios para poder recuperar nuestra soberanía. Bueno, Ludwig, Yo, mira, yo estoy de acuerdo vamos. con los puentes necesarios y estoy de acuerdo con todo lo que tú dices y te lo juro por el Padre y Madre Universal al 100% con la luz en movimiento, con el universo, que sé que es así. El problema son los demás y yo no quiero juzgar, yo juzgo por mi propia condición. No creo en Franceschi, me perdonas, de verdad, Ludwig. Para mí comunista es comunista. Es como entonces yo apoyar y decir, ah, bueno, es que Luis Ortega se arrepintió de haber sido lo que es y vamos a llamarla esta transición. Es lo mismo para mí, Franceschi, que Luis Ortega. Y esa es mi posición porque yo vengo de unas bases comunistas a las cuales mi familia no ha dejado de ser comunista, aunque digan que han dejado de ser comunistas. Comunista es comunista hasta el día que se muera. Y yo en Franceschi, me perdonan, no confío. Yo Mira, puedo confiar de repente en Humberto, de repente en otras personas, pero y en ti confío plenamente, Ludwig. Pero yo voy a estar, ¿verdad? Como los toros desde lejos, voy a estar de observadora, voy a ver qué pasa, porque lo primero que debe estar presente es la libertad de mi país antes de mis apreciaciones personales. Esta es personal, pero va siempre en fin de un bien mayor. Si en su momento yo logro ver de verdad eso, yo me sumaré. Mientras tanto, me voy a mantener al margen y tenía que hacerlo, porque yo te amo y te respeto muchísimo. Y sé que tú estás siendo conciliador y estás creando esos puentes. Cuenta conmigo hasta, hasta cierto punto. En uno me voy a parar de observadora y te voy a acompañar en el puente cuando yo vea que ese puente es seguro. mira, yo quería confirmar algo con Ludwig. Entonces, definitivamente, Ludwig, de acuerdo con tu opinión, nosotros necesitamos un nuevo grupo de políticos. ¿Es así? Absolutamente. No es que necesitamos un nuevo grupo de políticos, es que necesitamos un grupo de políticos, de operadores políticos, porque no hemos tenido nunca. Lo que hemos tenido son unos farsantes, unos cómplices, Claro, no, yo te lo pregunto unos porque actores. tú sabes que la mayoría de la gente de estos grupos empiezan, no, nosotros no tenemos intereses políticos, y yo lo he dicho abiertamente, ¿no? Yo digo, mira, yo no aspiro a ser presidente de la República, pero nosotros tenemos que ser responsables con la población y saber, mira, el día de mañana salimos de esto y la responsabilidad de Ludwig Moreno es pertenecer a una asamblea y pertenecer a la Comisión de Asuntos Electorales de este país, porque una persona que tiene años trabajando en el tema y tiene conocimiento y tiene que participar en eso, porque si después que tenemos todo este embrollo, nosotros en el futuro asumimos, no, que yo no quiero meterme en la política, le estamos dejando el asunto a los mismos malvados para que sigan haciendo su mismo desastre. Entonces, No, pero ya va, Eric, la única persona que yo le he escuchado ese discurso de que no me quiero meter en la política, es un grupo de, bueno, no lo voy a nombrar, ninguno de los que yo mencioné ha dicho que no quiere pertenecer a la política y que no está dispuesto a participar por supuesto, activamente no. Yo no estoy hablando de un gobierno de unidad. ¿Ah? Mira, yo no estoy hablando de ese grupo, pero yo sí lo voy a nombrar, pues, ¿entiendes? Tú no lo nombres, pero yo te digo, por ejemplo, a mí me llama un amigo de España y me dice, mira, quiero que veas esta propuesta de Carratú, que no sé cómo que se llama, Cuestión Ciudadana, Vanguardia Ciudadana. Y entonces me dice, mira, esto es sin intereses políticos. Entonces le digo, mire, hermano, no puede haber una actividad grupal, o sea, nosotros no podemos pensar hacia el futuro sin intereses políticos. O sea, yo no veo una Pero es que eso te lo dijo el que te lo envió de España. Sí, por yo supuesto. Estoy seguro y lo he escuchado directamente del almirante Carratú, que él está dispuesto a ocupar la posición que le toque ocupar responsablemente y con el conocimiento que posee dentro de la Fuerza Armada, después de haber estado en el Pentágono, después de haber representado a Venezuela, después de haber sido miembro de la Casa Militar, lo ha dicho. Exacto. A donde le toque a él estar, él va a estar. Pero ahora, que el que te mandó eso desde España crea que te va a ganar por decirte que no es político, bueno, pero oye, ese no es el discurso del grupo de Vanguardia Ciudadana. Exacto, pero fíjate lo que yo quiero aclarar, porque la gente no está viendo y no está escuchando, ¿verdad? Si sean 100, 200, 300 personas. Entonces, el asunto para que ese público nos entienda
es que todo este movimiento que existe, estos ciudadanos, somos los que estamos hartos de que las cosas se hagan mal. Somos los que estamos hartos de que llegue alguien y cuadre con el partido enemigo, supuestamente. Entonces se tomaron unos wikis por allí, se repartieron unas maletas, cada uno con una plata, y el país siga el deterioro. Nosotros estamos cansados de ver una refinería que debería estar operativa y en buenas condiciones y haber tenido mantenimiento, que después de 22 años sin mantenimiento, hayan los derrames que hay en Falcón. Ese tipo de cosas es las que estamos cansados. Entonces nosotros, Derrames, obviamente, incendios, claro, explosiones claro, y entonces, muerte. de todas las porquerías que han sucedido por el colapso de todos los servicios públicos en Venezuela. Yo vi una foto de unos niños en el Marqués, en Caracas, que se abrió un hueco detrás del Unicentro en el Marqués, ¿sabes? Que hay como una bomba de gasolina y uno por ahí cruzaba hacia la parte de atrás del centro del Marqués para subir a la Cota 1000 Al y toda esa Marqués, a vaina. la cota 900, a la cota 1000. Exacto. Entonces por ahí había un hueco en la calle y se empezaron a botar unas aguas blancas y los niñitos se metieron a bañarse ahí. O sea, nosotros estamos cansados de ese tipo de cosas, de que la gente tenga que ir al Guaire a recoger agua porque tienen un mes y medio que no tienen agua, entonces prefieren hervir el agua podrida del Guaire, pero necesitan hacer un arroz. Ese tipo de cosas son atrocidades que nosotros hemos dejado de tolerar hace mucho tiempo. Entonces nos vemos obligados de profesionales, de que cada uno estaba en su aspecto laboral que escogió como vocación de vida, a meternos en este asunto para decir, mira, definitivamente hay que darle un parado a esto, porque es que los que se metieron a políticos se dedicaron a delincuentes y entonces los señores que decidimos estudiar para tener profesiones, para impulsar a nuestro país en otros ámbitos, ahora tenemos que meternos en la política y meternos en este asunto que estamos haciendo ahorita, hasta periodistas informales de todo tipo, porque es que todo está invadido. O sea, los periodistas de Venezuela están vendidos a la MUD o al PSUV. Entonces no hay Que es lo información para los mismo. venezolanos. Entonces tenemos que meternos a periodistas informales porque es que ellos no están informando. Entonces nos hemos visto invadidos, ¿no? En todos los aspectos que hemos tenido que no, ellos nos han invadido a nosotros y nosotros tenemos que invadir espacios profesionales que no nos correspondían. Pero definitivamente el rol ciudadano es participar. O sea, la política hacia el futuro tiene que ser ciudadana. Los profesionales tienen que participar más activamente. O sea, ya todos tenemos que asumir un rol distinto porque Venezuela no puede seguir siendo la misma porquería que es. Nosotros tenemos que construir un país que nombraste tú cuando mencionaba la cuestión de los militares que habían salido en habla la historia, ¿no? Un país con más moral, un país con un poco más elevado de ética. Entonces quiero comprometerte a que le hables a Franceschi, de que se comunique conmigo y le demos la oportunidad aquí de que hable, ¿no? La oportunidad que hable. Y ojo, yo jamás he estado de acuerdo con Franceschi, pues yo creo que en lo siguiente. Yo creo que todos ellos tuvieron su oportunidad de hacer cosas para arreglar a Venezuela y lamentablemente ese tiempo se agotó. Entonces que Y no lo hicieron. nosotros los viejos deberíamos ceder el paso para que esta otra generación, que somos Ludwig, Melba, estas personas que nunca estuvieron en la política, tengan la oportunidad de hacer algo decente. Porque él estuvo en la cuestión anterior. Ah, que la conoce, ¿qué tal? Ok, asesora, opina, participa con la gente, pero ¿por qué no le abrimos paso a otros que no, que de repente tengan la oportunidad de hacer las cosas con mayor mérito y con menos conflicto? Porque el asunto es esto, que ella opina, por ejemplo, no, es que él participó. Yo dudo mucho que las cosas, que uno cambie tan radicalmente, pero bueno, vamos a darle la oportunidad de que él hable, y opine. Yo de todas maneras, nosotros aquí somos abiertos, además, creo muchísimo, Ludwig, en la libertad de expresión. Sería incapaz de decirle a alguien, aquí no vas a hablar de Franceschi, por ejemplo, ¿no? No, claro, no, para O que alguien me nada. diga, aquí no hables de Chávez, o no hables no, aquí todos tenemos que hablar de Aquí se todo. habla mal Y aquí, de todo eso. no, y aquí todos tenemos que hablar de todo, porque si no se tienden los puentes, como dice Ludwig, si no se abren los espacios, nosotros nunca vamos a llegar a nada. Vamos a seguir dando vueltas en círculos en que yo discuto que tú no me gustas, que tú sí me gustas, que tú no esto, que tú no otro. La negociación se basa precisamente en algo fundamental que dijo Ludwig. Si yo dejo de lado la carga esa que me traigo desde hace 20 años, me atrevo a sentarme, escucho y propongo cosas entre lo que tiene Ludwig y las ideas que tengo yo, quizá
Hay cosas que no nos gustan a ninguno de los dos, pero quizás hay puntos en común en donde podamos comenzar a construir. Y al final el país es de todos y todo el mundo debe aportar un poquito. Y todos Sí, debemos lo que hacer pasa es que esfuerzo. yo pienso que hay venezolanos capaces, que no tienen que ser los mismos de siempre. Yo creo que yo siempre he dicho y he comenzado a decir que no quiero nada ni con la izquierda ni con la derecha, podemos reinventarnos, ¿no? Y hacerlo diferente, pero si lo vamos a hacer diferente, vamos a hacerlo diferente 100%. Y esos actores del pasado, mira, vamos a tomar sus conocimientos como hacen las comunidades indígenas, que los abuelos tienen palabras, pero le dan ese ímpetu, esa cuestión a la creatividad y a la juventud. Ahí es donde yo voy. No creo en comunistas arrepentidos, me disculpa, soy hija de comunistas, por lo que se los digo por propiedad. No creo, no creo. Pero está bien, la gente tiene que seguir un camino y llegar a su punto y darse cuenta que con comunistas arrepentidos no vamos a ninguna parte, sea quien sea, Bueno, Melba, incluyendo los papás. yo te voy a interrumpir porque Después yo tenemos. discuto eso, Mira, no, vamos con la última yo te parte. voy a, exacto, yo te voy a interrumpir porque nos quedan 10 minutos y nosotros dijimos que no iba a ser tan largo el programa, pero Ludwig dio en el clavo. Esto me gusta porque la gente tiene que escucharlo y tiene que. No, está bien, está bien. Y yo respeto y te amo, Ludwig. Vamos con la segunda parte y estoy de acuerdo contigo, ojo. Lo que no me gusta son los actores del puente. A ella le gusta el guión, pero no le gustan los No actores. me gustan los actores. Ludwig, ¿qué podemos hacer hoy, vale? Con estas elecciones, este CNE que metieron ahí de contrabando. Yo siento que en Venezuela estamos en un país donde nada es legal. O sea, para mí la asamblea no es legítima, ni el gobierno es legítimo, ni el gobierno interino es legítimo. Para mí nada es legítimo. Entonces, ¿qué le podemos decir a los ciudadanos hoy de este problema electoral que se vive en Venezuela? En una situación de absoluta ilegitimidad total. Mira, yo creo que Julio Borges cometió uno de los errores históricos de su carrera, una de las torpezas, una verdadera estupidez desde el punto de vista político. Y yo pienso que a ese error de Julio Borges hay que sacarle punta hasta que ya no se pueda, hasta que quede el toconcito al lado. Julio Borges dijo que Venezuela es un narcoestado. Es decir, el expresidente de la Asamblea Nacional, jefe político del partido Primero Justicia, que posee diputados dentro de la Asamblea Nacional, que posee miembros directivos electos con este CNE dentro de alcaldías, dentro de todos los niveles de la estructura del gobierno, dijo que Venezuela era un narcoestado. Eso lo dijo Julio Borges. Puede haber sido que lo hayan dicho otras personas. No es el problema. El problema o lo importante es que lo dijo Julio Borges. Por supuesto que él ha estado tratando de recoger su estupidez política. Y digo estupidez política porque siendo él un cómplice de la magnitud de uno de los 4 que firmaron la solicitud del referéndum, perdón, del plebiscito disfrazado de referéndum revocatorio, él nunca debió haber dicho que la consecuencia de su torpeza jurídica o de su complicidad al haber solicitado aquel plebiscito en el año 2004, como lo solicitó por escrito, que esa consecuencia es un narcoestado, porque él lo que está diciendo es que gracias a sus acciones, gracias a su política, gracias a su autobús amarillo, gracias a haber impulsado a Capriles, gracias a haber puesto diputados a los que tiene diputados, Venezuela es un narcoestado. Entonces, como lo dijo, y lo dijo de manera muy clara, pienso que una de las principales funciones que tenemos los venezolanos ante esta nueva convocatoria a una farsa electorera es recordar las palabras que torpemente dejó salir de su boca Julio Borges. Si Venezuela es un narcoestado, y en un narcoestado por definición no existen instituciones, no hay Asamblea Nacional y no existe hueso sano que no haya sido tocado por los intereses del lavado, del tráfico, de la producción, de la comercialización, de la distribución de droga, teniendo en cuenta que en nuestro país vecino tiene 250.000 hectáreas de coca sembrada. Entonces nosotros lo único que tenemos que decirle es a Julio Borges, a la Mesa de la Unidad, a Henry Ramos Alú, ¿cómo se llama? Torombolo primero en Naiguatá, ¿vale? Se me va el nombre, a Juan Guaidó,
es que no existe institución y que ellos lo que son es parte de una farsa. Cuando están dentro de un parlamento, autorizando y haciendo cosas y mareando a la gente con un supuesto plebiscito y ofreciéndole bonos a los médicos y tratando de recogerle los datos a las enfermeras, ellos lo único que son parte de una farsa que Julio Borges específicamente y de manera pública e internacional definió como narcoestado. Entonces, nuestra misión como venezolanos es ignorar esas elecciones porque dentro de los narcoestados no hay elecciones, es ignorar al CNE porque el CNE es parte de ese narcoestado, al igual que los candidatos y al igual que los que se abstengan. Porque es que abstenerse en unas elecciones en un narcoestado para después reconocer esos resultados es igualito a participar, perder o ganar. Es simplemente ser una parte más de la dinámica del narcoestado para mantenerse en el poder. Y como Julio Borges fue el que lo dijo, y no Ludwig Moreno, y no Melba, y no Eric, sino Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional, pues hay que sacarle punta y decirle al planeta entero que en los narcoestados no hay elecciones, que quienes organicen las elecciones, quienes convoquen y quienes hagan pensar a la gente en elecciones, como unos amigos que hace unos días pusieron una infeliz encuesta preguntando quién sería el presidente si ellos hacen elecciones, pues no, esa es la ventana de Overton, como lo dijo otro amigo, pues no podemos pensar en elecciones, tenemos que pensar en cómo vamos a apoyar a Carratú, cómo vamos a apoyar a García Báez, cómo vamos a apoyar a Franceschi, a que su grupo que él ha logrado madurar, el de los repúblicos, que está bien organizado, pues participe de todo lo necesario para desmantelar el narcoestado que dice Julio Borges que existe en Venezuela, que no lo digo yo. Entonces hay que apoyarlos a ellos, hay que apoyar a Noel Leal, que ha tenido las ideas muy claras desde el principio, hay que apoyar al doctor Wilfredo Bello, hay que apoyar al repúblico Humberto, y hay que apoyar a la gente decente, a la gente que no está reconociendo instituciones inexistentes, a la gente que no está manipulando para recoger los datos de la gente para encasillarla en un evento electoral que es una farsa. Y lo que nosotros debemos hacer entonces es ignorarlos, así como deberíamos ignorar también a Leopoldo López y a todo lo que signifique esta mentira. ¿Qué salió allí? Bueno, ese es mi mensaje. Bueno, perfecto. Está perfecto, Ludwig, porque es tu perspectiva, la cual yo respetamos. Vamos a la tercera parte de... Te agradecemos mucho toda la opinión, Ludwig. Le agradezco mucho que haya participado con nosotros el día de hoy. Y aquí te viene el sombrero loco en Piensa Rápido. Este sombrero te va a soltar los nombres de los partidos políticos y tú con una sola frase, ¿qué podemos decir de ese partido? Son 3 que te van a salir aquí el sombrero loco. No, ese sombrero se volvió loco. No leo. ¿Qué salió ahí? Marea socialista. Marea socialista. Todo partido político inscrito en el Ministerio del Poder Popular del régimen es una farsa. Así que Marea Socialista, además de una farsa, pues es socialista como todos los demás partidos políticos inscritos en Venezuela. Una farsa. Un nuevo tiempo. Una farsa, pero peor, porque Un Nuevo Tiempo se presentó en el año 2006 con una propuesta, con una oferta, y lo que hizo fue poner a negociar a un grupo de supuestos adecos arrepentidos cuando los venezolanos no sabíamos que Acción Democrática era parte de la Internacional Socialista y cuando los venezolanos no sabíamos que Acción Democrática era de izquierda, era un partido colorado, era un partido teñido por la basura del socialismo y creíamos que era derecha, porque entre ellos me cuento, nosotros nos llegamos a creer la mentira de que Acción Democrática era un partido de derecha, pues ahí se produjo la decisión a Un Nuevo Tiempo y nos creímos las mentiras de Manuel Rosales y todas las patrañas que en él han ocurrido. Una persona de las más importantes de Un Nuevo Tiempo, uno de sus fundadores, el cual no quiero dejar de mencionar el día de hoy, es Enrique Ochoa Antich. Mira, nos queda un solo minuto, Ludwig. Bueno, voy rápido, un golpista, más nada. Exacto. El otro. Te quiero mucho. Ese era el último, Movimiento al Socialismo.
Bueno, Movimiento al Socialismo es lo que hemos hecho desde que salimos, desde que dejamos que tumbaran a Pérez Jiménez hasta el día de hoy. Nos hemos movido al socialismo y el socialismo lo tenemos hoy haciendo cola en las estaciones de servicio. Lo tenemos hoy viendo cómo la gente ni siquiera tiene trajes de protección individual y se nos muere el 25% de los fallecidos en Venezuela por COVID, porque el dinero se lo dieron a la hija de Chávez, el dinero se lo llevó Rafael Ramírez, el dinero se lo llevó Gorrín, el dinero se lo llevó Saab, que lo tiene allá en Cabo Verde, el dinero de los venezolanos se lo robaron para mantener la posición geopolítica que quiere tener Irán, que quiere tener Rusia, que quiere tener China, y esto fue un simple clientelismo de socialistas permitiendo enormes robos con la finalidad de dar prebendas a países que tienen las escuelas enormes y que se han apoderado de nuestro país. Entonces, eso es el movimiento del socialismo, ha sido el éxito de lo que hicieron los golpistas y los invasores armados guerrilleros cuando supuestamente se pacificaron y actualmente pues están en los altos puestos del gobierno y de la falsa oposición. Muchas gracias. Entonces estamos aquí. Gracias, Ludwig, por estar aquí con todos nosotros. Gracias a todos ustedes por participar. ¿Qué más me queda decirte? Esta es tu casa. Algo, despídete, corazón mío. Muchas gracias a ti, Melba. Un abrazo enorme, un abrazo a Eric. Los invito a seguirme en mis redes, @nomascne, todo pegado. Por favor, ahí escribo algunas cosas sobre el COVID también, y además de la parte electoral, además de la parte del país, y algunas ideas pues, sobre criptomonedas y algunas otras cosas. nomascne, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por abrir esta ventana a un pensamiento crítico. Un enorme abrazo. A ti, gracias. Bueno, mis estimados internautas, esto ha sido todo por hoy, por ahora. Así que los invitamos el próximo lunes a que nos acompañen nuevamente, a ver si viene Franceschi la próxima semana, o el que venga. Pero ahí está la invitación abierta a Franceschi, para que nos eche el cuento a nosotros por acá, cómo es que, y así llegamos hasta aquí. Lo queremos mucho.